Erkoreka sailburuak aipatu duenez, gaur Gobernu Kontseiluan aspalditik lantzen ibili garen dokumentoren berri eman diet lehendakariari eta sailburuei. Akordioaren oinarriak dokumentua lantzeko asmoa, dakizuenez, ikasturte honen hasieran aipatu genuen. Hezkuntza komunitate guztiaren artean akordio sustatzearen beharra zoru komuna definitzen helburu hartuta. Hori da dokumentu honekin bilatzen duguna. Hezkuntza komunitatea osatzen duten ikuspuntu anitzak aintzat hartuta, Euskal Hezkuntza sistemaren oinarriak denboran iraungo duten printzipio iraunkorrak ezartzea ahalbidetuko duen hausnarketa partekatua. Irailean emanien eragilei asmo honen berri, eta egitasmo honen pauso ezberdinak eta egutegia. Azken pausua Euskadiko Eskola Kontseiluak eman du, dokumentu aztertu ondoren bere proposamena gureganatuz. Proposamen horiek barneratu ditugu eta beraz akordioaren oinarriak dokumentuaren behin betiko bertsioa dugu. Eskerrak eman nahi dizkiet dokumentu hau lantzeko prozesuan parte hartu duten guztiei, hezkuntza adituei, norbanako moduan egindako lanagatik, hezkuntza eragilei, gureganatutako proposamenengatik, irekiaren bitartez parte hartu dutenei eta azkenik Eskola Kontseiluari bere osotasunean. Euskal Eskola Publikoren legeak aurten 2018an 25 urte beteko ditu indarrean. Harrezkero, gizartean eta bereziki hezkuntza sisteman aldaketa ikaragarriak izan dira. Euskal Hezkuntza eredua berriro ere pentsatu eta formulatu behar da, testuinguru berrira egokitzeko, paradigma berrira, eta euskal gizartea prestatzeko berehalako etorkizunean hezkuntza eremuan ere aurrez aurre egingo izango ditugun erronkei aurre egin izateko. Euskadiko hezkuntzaren aldeko akordioaren oinarriak dokumentuak, hezkuntzak, euskarri izan behar duen testuinguru berria eta orain arte indarrean dagoen ereduaren egokitzapenak dituen erronka ugariak identifikatzen ditu. Euskal Hezkuntza sistemaren eredua eraldatzea, beraz, egiturazko premia objektibo bilakatzen da. Herritarrek, kalitateko hezkuntza jasotzeko duten eskubide unibertsalak eta erakundeak eskubidea eraginkorra izatea bermatzeko duen betebeharra eta balio batzuk hartzeak, nahita ez izan behar duten gizarte osoarentzat eta hezkuntza politika eraginkorren bidez garatu behar direnek, aukera emango digute gizarte bidezkoagoa, solidarioagoa eta demokratikoagoa eraikitzeko. Horrek guztiak hezkuntza funtsezko zerbitzu publiko gisa identifikatzen du. Horregatik guztiagatik da garrantzitsua egindako lana. Como decía, en el Consejo de Gobierno he presentado el documento Acuerdo por la Educación, Bases para el Acuerdo, que hemos estado elaborando estos últimos meses. Como saben, a comienzos de este curso escolar hicimos pública nuestra intención de elaborar el documento Bases para el Acuerdo. Veíamos la necesidad de impulsar un acuerdo educativo entre la comunidad educativa con el objetivo de definir un suelo común. Eso es lo que perseguimos con el documento hoy presentado. Tomando como referencia las diferentes visiones de quienes componen el sistema educativo vasco, llevar a cabo una reflexión compartida que permita definir principios duraderos, las bases de nuestro sistema educativo. Comenzamos este proceso el pasado mes de septiembre, definiendo los diferentes pasos que lo componen y anunciando un calendario. El último de esos pasos le ha correspondido al Consejo Escolar de Euskadi. Ha analizado el documento y, tras su aprobación por mayoría, nos ha trasladado sus propuestas de mejora. Esas propuestas ya están incluidas y, por tanto, contamos ya con una versión definitiva del documento Bases para el Acuerdo. Quiero agradecer a todas las personas y colectivos que han participado en la elaboración del documento, en sus diferentes fases. Gracias a los expertos de diferentes ámbitos de la educación que hicieron aportaciones a título individual, a todos los agentes educativos y sociales por las propuestas remitidas, a la ciudadanía que ha participado a través de Irekia y, finalmente, al conjunto del Consejo Escolar de Euskadi, con su presidenta Nelly Saitegui a la cabeza. La Ley de la Escuela Pública Vasca cumple este año 2018 25 años de vigencia. Los cambios que se han producido desde entonces en la sociedad y, en particular, en el sistema educativo han sido vertiginosos. Es preciso repensar y reformular el modelo vasco de educación para adaptarlo al nuevo contexto, al nuevo paradigma, y con el fin de preparar a la sociedad vasca para hacer frente a los retos que un futuro inmediato se plantearán, también en el ámbito educativo. El documento Bases para el Acuerdo por la Educación de Euskadi identifica tanto el nuevo contexto en el que se ha de mover la educación, como los innumerables retos a los que se enfrenta la adaptación del modelo hasta ahora vigente.
La transformación del modelo del sistema educativo vasco se convierte así en una necesidad objetiva de carácter estructural y existencial. Tanto el derecho universal de la ciudadanía a recibir una educación de calidad y la correspondiente obligación institucional de hacerlo efectivo, como la asunción de unos valores que por fuerza tienen que ser comunes al conjunto de la sociedad y que han de ser desarrollados a través de políticas educativas eficaces, nos permitirá una sociedad más justa, solidaria y democrática. Todo ello indica a la educación como un servicio público fundamental. Por todo ello es importante el documento que entre todos y todas hemos elaborado. A lo largo de esta semana, en los próximos días, vamos a remitir el documento al Parlamento Vasco. Será la sede parlamentaria, en representación de la ciudadanía, quien en el último término mostrará su opinión sobre un texto de origen plural y diverso en cuanto a su creación y matizado y enriquecido en el Consejo Escolar, órgano a su vez representativo de la comunidad escolar. Era aldetik.